Hola, ¿qué tal? Feliz sábado. Gracias por estar conmigo una vez más para el repaso de la lección de la clase de primarios, lección número 11. Y me siento muy feliz en esta mañana porque estoy haciendo este video desde nuestra iglesia, desde el salón justamente de la clase de los niños de primarios. La verdad es que me alegra mucho que ya esté llegando el tiempo en el que podemos regresar a la iglesia, y aunque todavía no podemos hacer las clases de los niños y aunque todavía no podemos venir todos a la iglesia, solamente un grupo de personas, me da muchísimo gusto de que ya esté yendo poco a poco eso para que un día podamos estar nuevamente todos juntos. Y me encantaría ya tener este salón lleno con todos mis alumnos, así que espero que eso sea pronto. Así que la lección número 11, que lleva como título Vendida por un plato de guiso, que en realidad es un plato de lentejas, la estaremos viendo en un momentito después de la primera historia de inicio, la cual se titula en esta mañana Swami y el cocodrilo. Nos relata la historia de un grupo de muchachos que estudiaban en una misión. Swami era un muchacho que ya tenía como unos 3 años que estaba estudiando en esta misión, solamente que él era un poco inquieto, le gustaba más estar jugando que en realidad hacer las cosas de la escuela, y aún él todavía no le entregaba su vida a Jesús. Dice que a veces hacía cosas que no estaban muy correctas, pero las personas de ahí del lugar lo querían seguir teniendo porque ellos sentían que de alguna manera y en algún momento él iba a llegar el día en el cual pudiera entregar su vida a Jesús. Así que dice que cerca de ahí, de la escuela, de la misión, había un río. Los maestros les daban permiso de que pudieran ir al río, pero solamente en una parte específica, una parte pequeña, porque se decía que allí había cocodrilos. Obviamente los muchachos ni lo creían, pues como no iban hasta el otro lado, que era donde era que estaban los cocodrilos, pues no, como que no lo creían. Así que cierto día que fueron allí a bañarse al río, esto era en África, así que dice que fueron a bañarse al río. Entonces empezaron los muchachos a decirle a Swami, porque él era el más aventado de todos y era el que, él tenía muchos seguidores, aunque se portaba mal, él tenía muchos seguidores porque él era muy bueno para muchas cosas, y una cosa de esas era que era muy buen nadador. A todos les ganaba en la natación y eso, y lo admiraban. Así que empezaron a hacer reborujo ahí, empezaron a decir los muchachos: Swami, ¿a que no te animas a nadar hasta el otro lado del río? Era un pedazo realmente grande. Entonces empezaron los muchachos a decir: ¿a que no lo haces? Y esto y el otro. Y de repente Swami dijo: ¿saben qué? Lo voy a hacer. Los muchachos empezaron a reír creyendo que solamente pues iba a darle un poquito y luego regresarse y así, pero no. Swami era un joven que realmente era muy aventado, y más cuando sus amigos le estaban así poniendo presión, él hacía las cosas. Así que dice que se tiró al río, empezó a nadar, pero así bastante fuerte. Cuando llegó a la orilla del río, como que se cansó un poco porque paró un poco, pero los muchachos pensaban que se iba a regresar, pero no, solamente se paró un poquito, volteó para ver si ellos todavía estaban ahí. Ellos estaban bien animados y eso, le seguían gritando y eso, así que él continuó nadando hasta el otro lado. Cuando había pasado ya un rato, se dieron cuenta de que sí, justamente llegó hasta el otro lado, ya bastante cansado. Salió en la orilla del río y se puso allí a descansar. Así que miren, aquí está cuando los muchachos empezaron a decir: ¿a que no te animas? Y eso, empezaron allí y solamente tenían permiso de estar en una parte específica del río y que no fuera un lugar muy hondo. Y acá fue cuando él ya se cruzó el río y llegó hasta el otro lado y está ahí descansando.
Así que después que tomó un ratito de aire, de descansar, se dispuso a regresar, se volvió a tirar nuevamente al agua y los amigos seguían bien emocionados, gritándole, porque se había animado. Obviamente ninguno de ellos ni podría llegar hasta el otro lado, ni lo haría, obviamente por el miedo a los cocodrilos, ¿verdad? Así que él, cuando venía, uno de los muchachos se dio cuenta como que algo estaba en el agua, como si fuera un tronco grande, pero se empezó a dar cuenta que se movía. Entonces se empezaron a fijar bien todos los muchachos y se dieron cuenta que era un cocodrilo que venía detrás de Swami. Swami, cuando le habían dicho que había cocodrilos y eso, él decía, hombre, yo puedo nadar más recio que los cocodrilos, más rápido que los cocodrilos. A mí los cocodrilos no me van a hacer nada. Así que cuando los muchachos le empezaron a gritar que venía un cocodrilo detrás de él, él obviamente pensó que no era cierto, ¿verdad? Pero ya cuando él empezó a escuchar el ruido, dice que volteó para atrás y sí, efectivamente se dio cuenta que un cocodrilo venía detrás de él. Miren, hasta les voy a enseñar aquí la foto. El cocodrilo venía detrás de él. Ahí fue donde él se dio cuenta que en realidad él no nadaba más recio que un cocodrilo. Dice que el cocodrilo lo agarró de la pierna, lo llevó para abajo del agua, lo empezó a arrastrar y dice que normalmente cuando los cocodrilos no tienen hambre, en ese momento no se comen a su presa. La dejan en un lugar donde ellos saben que luego cuando tengan hambre pueden agarrarla. Así que este cocodrilo se llevó a Swami a un lugar donde estaba así como mucho lodo, había ramas y dice que el cocodrilo como que lo escondió ahí, pero gracias a Dios la cabeza de Swami quedó hacia arriba. Para esto, él estaba inconsciente con toda la arrastrada que le dio, el susto, no sé cuánto tiempo sería, él estaba inconsciente. Así que el cocodrilo como que lo escondió entre el lodo y con palos y con ramas y todo eso. Para esto, en cuanto los muchachos, sus amigos, miraron que el cocodrilo lo había atacado, corrieron rápidamente hacia la escuela, hacia la misión, a decirle a los directores, maestros, ayudantes, a todos lo que había pasado. Entonces, rápidamente ellos se organizaron en cuestión de minutos para traer una camilla, traer cosas para curarlo, palos y todo eso para poderlo buscar. No creo que fuera fácil, imagínense, para los maestros y eso, porque el cocodrilo, si hubiera tenido hambre, lo despedaza en un momento, ¿verdad? Entonces, pues salieron corriendo ellos para buscarlo. Así que pues primero no lo encontraban y no lo encontraban, como les digo, gracias a Dios él tenía su cabeza para afuera del lodo. Así que cuando él volvió en sí, empezó a gritar, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Entonces las personas que lo andaban buscando pudieron identificar que él era el que estaba gritando y rápidamente lo fueron y lo rescataron. Saben que el muchacho, antes de ser rescatado, le dijo a Dios, Señor, he escuchado que tú eres un Dios bueno, que escuchas las oraciones. Por favor, si tú me salvas, si me salvas de que este cocodrilo, porque el cocodrilo podía haber estado escondido por allí, ¿verdad? Si este cocodrilo no me hace nada y me pueden salvar, de verdad que voy a entregar mi vida a ti, te voy a servir el resto de mi vida. Así que cuando ya gritó y cuando lo encontraron, dice que a partir de ese momento él entregó su vida a Jesús. Y ahora dice quien cuenta la historia que es uno de los mejores cristianos que él ha podido conocer. Así que él tuvo ese encuentro con Dios en aquel momento. A veces nos pasan cosas difíciles en la vida, pero lo que debemos hacer es ir al único
el cual nos puede dar la salvación, y es Cristo Jesús. Así que aferrémonos en cualquier situación en la que estemos, seamos agradecidos también con Dios por todo lo que hace por nosotros. Ahora sí, pasemos a la lección número 11, vendido por un guiso de lentejas. Así que dice la pregunta de inicio. Imagínate que has estado fuera todo el día. Tal vez estabas jugando con tus amigos, estabas ayudando en el jardín. Así que cuando entras a tu casa, ay, sientes ese aroma. Imagínate en este momento tu comida favorita. Y estás bien acalorizado, bien hambriento, y entras y ese olorcito de tu comida favorita, qué rico, ¿verdad? Así que esto fue lo que pasó con Esaú cierto día. Vamos a ver lo que pasó. ¿Recuerdan la semana pasada hablamos de el siervo de Abraham que fue a buscar una esposa para Isaac? La encontró, ¿se acuerdan que le dio de beber a él agua del pozo, le dio a los camellos? Decidió venir al pueblo para donde estaba Isaac y Abraham para ser la esposa de Isaac. Entonces ya habían pasado muchos años. Ellos estaban felizmente casados porque Isaac y Rebeca se amaban. Pero había una cosa, no habían podido tener hijos. Así que Isaac no entendía porque Dios le había dicho a su padre Abraham que de él iba a ser una grande nación, pero entonces él no podía tener hijos, así que ¿cómo iba a ser una grande nación, un gran pueblo, si no, él no podía tener hijos? Así que le pidió a Dios que por favor le diera un hijo, porque su esposa la verdad estaba muy triste por no poder tener hijos. Así que finalmente Dios contestó. Y Rebeca estaba ahora embarazada, pero no estaba embarazada de un solo bebé, sino de dos. Así que cuando ya el embarazo estaba ya, así que los bebés estaban grandecitos, dice que los bebés como que luchaban dentro de la panza de la mami, como que peleaban y así. Entonces Rebeca oró a Dios y entonces le dijo que le explicara por qué era que los bebés como que estaban en lucha dentro de su vientre, ¿verdad? Y ¿saben qué? Dios le contestó y le dijo a Rebeca que sus hijos iban a ser muy diferentes, que ellos iban a ser dos naciones que no se iban a querer mucho entre sí. Así que cuando nacieron efectivamente eran dos niños muy diferentes. Luego llegaron a ser dos jóvenes muy diferentes. Esaú, el más grande, estaba bien velludo. Tenía así su barba, mucho pelito aquí en los brazos, en las piernas. Era muy velludo. Entonces, de hecho, Esaú significa velludo. Entonces, Jacob era lampiño, no tenía vellos, era muy diferente y también la forma de ser de ellos era muy diferente. A Esaú le gustaba la cacería, matar animales, traer diferentes animales, y a su papá le encantaba que él le trajera animales diferentes y comían y él se ponía muy feliz. Así que Esaú era muy apegado a su papá. Dice la Biblia que era el hijo favorito de su padre Jacob. De su padre Isaac. En cambio, Jacob era el hijo favorito de su mamá, porque a él le gustaba estar más con su mamá, le gustaba cocinar, le gustaba estar en casa. Así que dice que en cierta ocasión Esaú regresó de andar de cacería y traía mucha hambre. Yo me imagino que venía cansado, acalorado, con mucha hambre, y cuando entró, su hermano Jacob estaba haciendo un guiso de lentejas. Así que le dijo que sí le podía dar de comer. Entonces Jacob le dijo: ¿de verdad tienes tanta hambre? Y le dijo: sí, estoy que me muero de hambre. Le dijo: ¿tienes tanta hambre que estarías dispuesto a venderme tus derechos de la primogenitura? Saben que en el tiempo de antes, ser el hijo mayor tenía una gran bendición, porque el padre
justamente le daba una bendición especial a su hijo. Mayormente siempre era el hijo más grande, hubo sus excepciones, pero como en esta historia, Esaú estuvo dispuesto, le dijo, sí, claro, dice, si me voy a morir si no como, ¿de qué me va a servir la bendición que me dará mi padre? Así que intercambió eso tan importante por un plato de lentejas. Así que se lo comió, lo disfrutó, porque así era Esaú. A él le gustaba como vivir el momento, disfrutar solamente el momento sin pensar más allá. Lo cual por una parte es bueno cuando nosotros disfrutamos nuestra vida, ¿verdad? Disfrutamos el momento, pero también todo lo que hagamos también debemos de pensar hacia adelante, en el futuro. No solamente se trata de disfrutar allí el momento. Así que él no se preocupó mucho por su primogenitura, cosa que después le trajo algunas consecuencias. Y Jacob fue quien realmente tuvo la bendición de su padre. Aunque no estuvo muy legal la cosa, me parece que la historia de la próxima semana nos va a hablar un poquito más acerca de eso. Así que los invito a que me acompañen la próxima semana para ver qué pasó después de que él intercambió su bendición por un plato de lentejas. El mensaje de esta historia es: puedo amar a personas que son diferentes a mí. Recordemos que todos somos diferentes, así que Dios nos ama a todos por igual. El versículo dice: ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Romanos 12:10. Así que debemos respetarnos. Aunque seamos diferentes, debemos tener respeto por las demás personas siempre. Así que los espero la próxima semana para ver la continuación de esta historia. Dios les bendiga y ojalá que pronto podamos ya estar reunidos aquí en este salón de la clase de primarios. Bendiciones.